La importancia de la vida práctica de las reuniones en casas. Llegamos a la parte 12. ¿Cómo comenzar las reuniones en casas? Primeramente, de ser posible, deben comenzar con todos los miembros de la casa, es decir, todos los que vivan allí. Si los padres son creyentes, entonces deben llevar a sus hijos y a todos los demás componentes de la familia, sean primos, tíos, padres, a reunirse como familia. Es verdad, no es fácil comenzar algo nuevo. Requiere primeramente que vayamos al Señor y oremos. Ahora, si solo la esposa o solo el esposo es creyente, debe buscar la comunión con otros hermanos para orar con ese mismo propósito. Ahora, si ambos padres son creyentes, ambos deben orar, los cónyuges, los hermanos, y separar un tiempo para orar juntos, y luego hacer partícipe a los hijos y demás miembros de la familia. De igual manera, si solamente el hijo o la hija son creyentes, en ese caso tal vez sería conveniente que busquen otros hermanos para orar por esta reunión familiar. Podemos citar tal vez el modelo que vemos en Deuteronomio capítulo 6. Dice así, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy común ver en los jóvenes, adolescentes sobre todo, afiches de deportistas, de cantantes en las paredes. Pero aquí un buen consejo: ¿por qué no colgamos en las paredes de las casas las promesas de Dios para nuestros hijos, para nosotros? En ese pasaje de la Biblia se señala que los padres deben hablar la palabra de Dios y para eso deben reunirse. Podemos observar en estos versos que la carga de transmitir recae principalmente en los padres hacia los hijos. Este punto es muy importante porque si vemos la experiencia de Timoteo, podemos decir que el trabajo recaía básicamente en la abuela y en la madre de Timoteo. Leemos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como podemos ver allí, Timoteo desde niño conocía las escrituras. Y la pregunta que nos hacemos es ¿quién le enseñaba? Y como ya dijimos, lo hacía su abuela Loida y su madre Eunice, según 2 Timoteo capítulo 1, verso 15. Es claro que para que su madre y su abuela le enseñen, en tal sentido ellas tenían que reunirse, es decir, los tres, Loida, Eunice y Timoteo, se reunían en la casa para estudiar la palabra del Señor. Cuando la familia era pequeña, esto lo vemos en el libro de Éxodo, el cordero había que ser compartido con los vecinos. Leemos, por ejemplo, el capítulo 12, versos del 3 al 4. Hablad a toda la asamblea de Israel diciendo, el día 10 de ese mes tomará cada hombre un cordero según su casa paterna, un cordero por casa. Si la familia es demasiado pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas que están en las casas. Conforme a lo que cada hombre coma, haréis la cuenta sobre el cordero. Al comienzo pueden reunirse los miembros de la familia, sean 2 o 3. Sí, suficiente, porque el Señor está ahí. Luego que han orado al respecto, pues se reúnen. Luego pueden invitar a otros hermanos, a otras familias y pasar un tiempo de oración juntos. Es así que comienzan las reuniones de casa para disfrutar del Cordero, es decir, Cristo como nuestro alimento y nuestra redención. Ya vemos este ejemplo en Éxodo, ¿verdad? Ahora, hay que entender que son las familias en las casas que dan inicio a las reuniones en casas. La casa nos indica que la familia del creyente es una unidad completa para la salvación de Dios, tal como en los casos que podemos ver, la casa del carcelero de Filipo, la familia de Noé, las familias que participaron en la Pascua, la familia de Rahab, la familia de Zaqueo,
la familia de Cornelio, la familia de Lidia, la familia de Crispo. Y es más, Josué solía decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es en la casa de uno mismo que comienzan las reuniones de casa. Hay un versículo que podemos notar en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta puerta no se refiere a los corazones de los individuos, como mucha gente predica, no, sino que se refiere a la puerta de la iglesia que estaba degradada en ese entonces, como ahora. Y el Señor como cabeza de iglesia está fuera de la iglesia degradada, tocando la puerta. Esta iglesia debe comprender esto, abrir la puerta de su casa misma. Si el Señor entra en nuestras casas, Él va a alimentarnos de Él mismo. Y eso es lo que requerimos, alimentarnos de Cristo para vencer toda la degradación presente. Por eso que es importante que nos reunamos en las casas. Si alguno oye mi voz, esto va a ocurrir solamente si escuchamos la voz del Señor. Le está llamando. Hermanos, no está lejos, está en la puerta llamando porque desea entrar en nuestras casas. Debemos, como la sulamita, hacer que Él entre en la casa y se quede con nosotros. ¿Qué pasa cuando el Señor entra en las casas? Pues entra la salvación. En Lucas capítulo 19, versos del 5 al 9, leemos. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando el Señor entra en nuestras casas, llega la salvación a nosotros. Aleluya. Ahora también el Señor, cuando entra en las casas, nos sana y nos resucita. Vemos en Lucas capítulo 8, versos 51 al 54. Al llegar a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro. Nadie más. Pedro. Pero también entraron Jacob y Juan. Y el Señor le dijo a la niña que estaba muerta, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sí, el Señor cuando entra en las casas, Él entra principalmente para alimentarnos, porque necesitamos alimentarnos de Él. Es verdad que el Señor no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, Jacobo y Juan. Hay ocasiones, situaciones en una casa que por la situación difícil que pueden estar pasando, tal vez no sea conveniente que vayan muchos hermanos. Tal vez 2 o 3 está bien. Es suficiente. Lo más importante es que esté el Señor con nosotros. Entonces, en estas circunstancias, tenemos que depender mucho del Señor, discernir el ambiente, depender de Él. Recordemos que estamos en esta casa para que el Señor sea el alimento, la comida que necesitamos. El aliento y el consuelo están en lo que comemos de Cristo. El Señor le tomó la mano a la niña y le dijo, levántate. Y al instante dio la orden que comiera. Eso es lo que la gente espera en las casas, comer a Cristo. Gracias al Señor. Ahora vamos a hablar de asuntos prácticos. Por ejemplo, al iniciar la reunión podemos comenzar cantando 1 o 2 himnos. Seguidamente podemos leer una porción de la palabra y hablar sobre ella. La palabra dice que hay pues cuando reunís cada uno tiene. Entonces confiemos que los hermanos traen una porción que ya la disfrutaron, una experiencia. Es muy importante. Ahora también se puede leer un artículo y esto va a determinar que la comunión pues se abra a todos los presentes, que por lo menos alguien pueda leer parte de la lectura. Así también somos edificados. Lo importante es que todos participen. También podemos orar en medio de la reunión. De repente hay una necesidad, una hermana que está afligida, un hermano que está afligido y estamos discerniendo, pues no sigamos de algo como si nada pasara. No, paremos. Busquemos siempre la dirección del Señor. Podemos orar, por supuesto. Sí. Y luego seguir compartiendo o cantando, como el Señor nos guíe. Si el Espíritu guía a hacerlo, hay que hacerlo. Estemos abiertos a la dirección del Señor. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tiempo de la reunión. Puede ser 1 hora, se recomienda como máximo.
Ahora se puede dividir la reunión en dos tiempos. Una reunión con todos los santos, donde se incluyen a los niños, jóvenes, adultos, y la segunda mitad, los niños y jóvenes pueden tener un tiempo para jugar y estar juntos. Por favor, no excluyan a los niños de las reuniones de casa. Eso no hagan. Ellos son vasos de Dios, predestinados para seguir el Evangelio, seguir el plan de Dios, dar continuación a aquello que el Señor ha comenzado en nosotros. Así que no los excluyan, todos deben participar de la reunión. Pero después de un tiempo de compartir, que todos hayan hablado, los jóvenes y niños se pueden separar e ir a un momento de esparcimiento, a jugar, a hablar entre ellos. Y los hermanos adultos pueden juntarse en grupos de 3 y 4 y tener comunión. De eso se trata, de conversar, de hablar, de escucharnos, de ayudarnos, de oírnos. A veces algunos hermanos son tímidos y no quieren abrir una situación en toda la reunión, así que donde hay 2 o 3, Él se va a abrir y podemos orar juntos. Otro asunto práctico es, en este punto, todo debe orientarse de acuerdo a la situación de la familia, del hogar. A veces suele ocurrir que hay ancianos en la casa y que no les agradan mucho a los niños. Hay que discernir esto, menos los que gritan o están inquietos. Hay niños que son muy inquietos, pero en su mayoría todos los niños son inquietos y es normal que sean inquietos. Entonces, Dios tiene que darnos sabiduría para que 1 o 2 hermanos o hermanas se ocupen de ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, tengan a la mano o lleven a la mano colores, crayolas, papeles, para que puedan dibujar, aquietar un poco su alma. Lo importante es que cuando vamos a la casa, demos de comer a los hermanos que están ahí. Ellos requieren alimentarse de Cristo. A veces no pueden ir a una reunión, pero en su casa pueden recibirlos. Entonces es muy importante este asunto práctico, que consideremos la manera de cuidar a los niños de modo de que los miembros de la familia puedan escuchar la palabra del Señor. Sería conveniente dar también unos alcances a los padres que tienen niños pequeños para que sepan cómo actuar, educar a los niños en el temor del Señor para una reunión de casa. A veces los niños son una distracción e impiden que los padres disfruten de la reunión, porque tienen que estar atendiéndolos todo el tiempo. Sobre todo cuando se portan mal, los padres quedan avergonzados y apenados, y hasta a veces les quita la alegría de la reunión. Entonces es muy importante que atendamos este asunto práctico para que de esta manera cuidemos que la reunión no baje de nivel, no baje al punto de que todos estemos distraídos con los niños o con cualquier otro asunto. De lo contrario, no vamos a poder disfrutar. Que el Señor nos dé mucha gracia. Por eso que necesitamos orar mucho antes de cada reunión, porque cada reunión es verdad que es una bendición, pero también hay una lucha espiritual. Gracia y paz. Amén. El Vigilante.